Este, ¿Cuáles son las propuestas del MPP detrás de la campaña de Orsi en estas elecciones internas y bueno, todo el ciclo electoral, ¿no? Bueno, a ver, eh, nosotros estamos empujando la candidatura de Orsi, que no solo la apoya el MPP, sino que la apoyan varios sectores. Bueno, recientemente se acaba de sumar también Mario Vergara, que acaba de bajar su candidatura para respaldar a Yamandú Orsi. Es decir, la candidatura de Yamandú tiene un conjunto amplio de respaldos. Ha sumado mucha gente en los distintos departamentos también. Y evidentemente nosotros como Frente Amplio tenemos un programa común, pero aquí hay tres cosas que son fundamentales que por lo menos para el MPP hay que hacer énfasis. El primero es recuperar las políticas diferenciales para el sector agropecuario. Vivimos un periodo de gobierno en donde se le ha quitado los dineros al Instituto Nacional de Colonización, se ha destruido las políticas diferenciales para la producción familiar en el Ministerio de Ganadería y la producción familiar, tanto de los distintos rubros, ha tenido un golpe muy duro. Salto, que es un sector también donde la granja es importante, el sector granjero ha tenido un endeudamiento brutal en este tiempo. Entonces ahí hay que recomponer, para pensar en una política de desarrollo integral, la necesidad de que recuperar los recursos de colonización para el acceso a la tierra, recuperar las capacidades del ministerio para acompañar a la producción familiar y que sea un factor importante del desarrollo del país. Entonces, recomponer una política clara en ese sector que ha estado muy golpeado. Hoy tenemos el atraso cambiario más grande de los últimos 20 años. Eso ha impactado fuertemente en los productores, en donde la mayoría de los productores pequeños y medianos no tienen la espalda para resistir este tipo de cambio. El año pasado se perdieron 1.500 millones de dólares por el tipo de cambio. Así está sufriendo el sector productivo nacional con el actual gobierno. Eso hay que recomponerlo. Entonces, para nosotros un eje central está ahí, en la producción. El otro eje está en la pobreza. No podemos seguir tolerando ser un país que exporta alimentos para 30 millones de personas en el mundo y ser un país que crece la pobreza infantil. Eso hay que resolverlo. Y por supuesto que cuando hablamos de pobreza infantil hablamos claramente que los gurises tengan un plato de comida, pero eso quiere decir que sus padres tengan un trabajo y tengan acceso a una vivienda digna. Es decir, si nosotros no recomponemos esa situación del tejido social, vamos a una descomposición permanente que todos sabemos lo que genera, ¿no? Pobreza, marginación, violencia. Esto hay que revertirlo. El Uruguay no se puede dar más ese lujo y para nosotros el eje entonces de proteger a las infancias y a las adolescencias es un eje fundamental. Entonces, trabajo, producción y reparto del crecimiento económico. Lamentablemente hemos tenido 4 años donde la economía del país creció, pero el bolsillo de la gente y de los jubilados no. Entonces, ahí están los focos principales de nuestro respaldo de cara a pensar el desarrollo del país de manera distinta. Y esas son las preguntas o las respuestas que buscan todos, ¿no? Pero, sin embargo, cuando hacen encuestas, el tema que sale es la seguridad. Bueno, seguridad es un problema serio. Yo le diría, en seguridad nosotros cometimos errores también. De hecho, fuimos castigados por muchos de esos errores. Quienes eran oposición y son gobierno construyeron la idea de que era fácil resolver el problema de la seguridad, que era sencillo, que lo que había que hacer era sacar el Frente Amplio del gobierno y se resolvían los problemas de seguridad. Y nos hemos encontrado con un gobierno que no ha dado en la tecla en el asunto. Creció la violencia en el país, creció la letalidad en el país. Hemos visto cómo el crimen organizado ha penetrado fuertemente en nuestras ciudades, en nuestros entornos, no solo en el área metropolitana, sino en todo el país. El eje Ruta 5 es un eje signado por la violencia y el peso del crimen organizado. Entonces, esto hay que cambiar este estado de situación. Nosotros decimos, hay que hacerlo con seriedad. Hoy el gobierno dice que las cosas van bárbaras en seguridad. Es más, George llegó a decir que habían vuelto las carteras al Uruguay. Pero resulta que todos los candidatos del gobierno tienen cientos de propuestas ahora nuevas para atender la seguridad, que militares en la calle, que cadena perpetua, que allanamientos nocturnos. Eso es la demostración del fracaso del gobierno en política de seguridad. Lo que nosotros decimos es, necesitamos una política que tenga una mirada integral de la política de seguridad. Esto es, hay que evitar el lavado de activos. Porque si nosotros permitimos que se lave dinero en Uruguay, evidentemente las bandas del crimen organizado se van a instalar en el país. Durante todo este periodo de gobierno no se ha procesado a una sola persona por lavado de activos. Parece raro. ¿Por qué es raro? Porque el gobierno flexibilizó las medidas de combate al lavado de activos. Bueno, eso hay que recomponer. No puede ser que nosotros tengamos una frontera extremadamente porosa. Si nosotros tenemos un puerto, como el puerto de Montevideo, donde no hay escáner, le estamos diciendo al narcotráfico, saquen la producción por acá, ¿no? Y no estoy hablando de temas que son policiales, estoy hablando de temas país, ¿no? Entonces esos temas hay que abordarlos. Y por supuesto hay que abordar
el tema policial y de seguridad.